mojada la pared. Sí, esta pared tiene una humedad terrible. No le rompas tan exacto para que la puedan nivelar. ¿Eh? Para que después la puedan nivelar. Que juegue un poquito. Porque tiene que quedar alineada. Este así que estaba podrido, en serio.
No, voy yo, amigo, voy yo. Patina un poco. La máquina derecha. Sí, el día más. Bueno, gente, mañana ATR. Mañana en la obra ATR. Ahí en la escalera nos cruzamos con el chanta y los herreros. Acá marcando canaletas. Bueno, y se ve la camionetita de los herreros, la RX de quien les habla, la camionetita del patrón. No sé dónde está el auto de Sergio, allá. Miren dónde le mandaron a parar el auto. El 504 blanco es del amigo Sergio. Mañana, como yo llego temprano, llego generalmente primero, voy a ver si puedo filmar esa llegada. De 4 ruedas frenan 1,5. Pero bueno, pone onda. Qué miseria. Va a afilar un poquito el cortafierro. ¿Eh? Sí, está perfecto.
¿No crees que le deje la máquina, copa? Mira, amigo. Abriré un poco para que se corte. No tener la muñeca, Ah, tiene que ver la poner. mira, así que se vinieron sin freno, ¿eh? Sí, yo decía aquí, para que le corte la patilla. Y hay que decir al chanto. Entonces también de profundidad. Sí, sí. Dejarles un poquito de fuego como para poder liberarlas y apurarlas, ¿viste? Que bailen adentro. La escoba está por acá, ¿no? ¿Están abajo? Encontré un pedazo con el palo quedó. Sí, ¿dónde está el pedacito del otro? Así le ponemos a la escurridora. Y le dio una escurridora y le damos bastante agua para hacer. Yo sé que en el fondo lo que... Encima quiere practicar boxeo ahora. Me imagino que va a boxear y va a ser más poronga todavía. Ahí se va a creer que va a ¿Quiere practicar boxeo para tener técnica? Porque te lo regalo de noche enojado. Acá los chitos no viven 5 minutos con ustedes. Sí, somos humanos, pero algunos se pasan de giles.
faltaría esta habitación, pero bueno, siempre se suma algo, entonces luz de centro, porque si no se va a hacer una autopista en esta pared, y no, paso todo por ahí arriba, se acabó. Ahí va el cooler con la caja para las luces LED. Sí, hay que poner la pava. Baño. Acá está medio verde el asunto, pero bueno. Este ya no quiere más sopa. Acabo los mantener más temprano. Hace frío.
No, no, sí, si lo querés cambiar, sí, si no, no. Ya el alimento de acá, de la línea de todo. Dejalo. Va a mezclar los circuitos. En un caso de apuro, tiro por ahí. Se está haciendo nuevo. Vamos con agarro un poquito. Palita no, ¿no? Mira, qué bárbaro. Si era una víbora me pico. ¿Bien? ¿Qué amigo? ¿Qué querés decir? Sí, no, la caja está perfecta. Acordate el cañito que necesitamos. Lápiz. El lápiz japonés. De ahí que conecte con la canalerita esa. Sí. Estamos para unos mates, sí, ya avisé que pongan la pava. Me dice Sergio, está triste, está el chanto. ¿Qué me importa? Quiero tomar unos mates. Pero frío esta mañana. Encima llovinaba. ¿Sí? Sí, no está. Ahí te cambio el disco, amigo. No, no había un disco peor para comprar un disco. Sí, se complica con los trucos. A mí no me gusta prejuzgar ni nada, capaz que fueron 2 o 3 situaciones, pero las veces que más tuve que cuidar las herramientas fue cuando laburé con el fútbol. No, olvidate. Sí, olvidate, amigo. No sé en qué momento, no sé cuándo, no sé cómo, pero... No, en mi casa tengo una igual, dice. La pinté de amarillo. Ah, a ver si tengo una igual.
se calienta el toque, ¿no? Sí. Lo que pasa de estas maquinitas en las construcciones es que se llenan de polvo, que es como arena, se come todo el colector. Hay máquinas ya blindadas que no te entra una gota de tierra adentro, pero así salen también. Cuando quieran a uno, son campañas. Hacer una hora, a mí estaba haciendo la puerta y era encargado de suelo. Como la tenía todo. ¡Laburen! 4 menos 20, 5 menos 20, me ponen a limpiar las horas, uno se le pone a barrer, otro se le pone arriba a la escalera, y la de arriba para abajo. Claro, que vaya cayendo todo y va. Bien limpito. Arriba la cosa. Seguridad y... No, la intención. sí. La La RT o seguridad de higiene, o los arquitectos también a veces. estamos hablando de un arquitecto, ahora arquitecto estamos hablando. Ahora tú le dices 24 horas al día, ahora Siempre tiene algún problema. arriba los otros, ¿no? No importa, prendemos un La manito cuando le decís, dice lo que decía el plano, te dice... No, te equivocaste. te la pones algo, lo pones así, no, sacame esto que no me gusta. Pero tenés que sacar vuelta, sacar vuelta. Digo que no, me gusta la hora abajo. No, ideal. La Yo no nací para que me manden. La verdad que en esa sí que no. Nadie me va a quitar, no. Sí, laburar mucho. Taca se calentó, taca. Se calentó la tacataca. Estamos bajando, nosotros estamos bajando productor, ¿viste? Ya, un semi estamos bajando. Igual tu cumplano no es así. Me toca el otro, ¿viste? A mí no me sabe. Y no, ¿a quién le va a dar? Ahora, agarré tu teléfono y te lo tiré la gorra, ¿no? ¿No? De una. Ahora vamos a sacar afuera, vamos peleando. Avance, no es que te salía mal. Ahora afuera, bro. Viste como una arena. Está bien, hay que tenerlo. Bueno, yo no me creo más que nadie, pero... No, pero cuando te vas Si pasan el pillo, bro. sí, Hay que no, buscarlo. hay que educarlo. No me cabe esta hora, que me va a dejar ahí. Luego tiene mujer y no toca la cultura buscada. Cuando te diga, a ver, Pablo, Una vez estaba en una obra, pero de gasista, y va el electricista y le pide un balde, una cuchara prestada a un albañil, ¿viste? Sí, pues. Va y le pide una cuchara al albañil. Y se la deja toda sucia, ¿viste? Y le dice, che, amigo, ¿podés usar la banda, no? La cuchara y el balde. Y dice, no, me olvidé, me estoy por morir, ¿no le podés decir a tu ayudante? ¿A quién se la presté? ¿A mi ayudante o a vos? Dice, no, dejá que yo ahora la limpio, pero vos y yo vamos a arreglar. ¿Para qué? ¿Sabés cómo reculó ese electricista? Dijo, no, amigo, no te enojes, ahora te la limpio. Lo que pasa es que me estaba por ir. No, igual vamos a hablar vos y yo. Cuando me la viniste a pedir, viniste de otra manera y ahora estás en mal. Es jodido convivir. Es jodido. Lo que pasa es que entre los hombres, por ahí nos damos un par de sotos y ya está todo bien. Pero bueno, la mina trabajé en un par de lugares que había arquitectas.
Y ¿sabes cómo se hacen querer las chicas? Así, con todo respeto y todo. Pero ahora los arquitectos que dan ganas de agarrarnos del cogote y meternos en una zanja. Sí. Sí, sí, obra grande, sí. Sí. Vos tenés que jugar con tu camiseta, ¿no? Que se vuela un poco, ubicar al toque. Hay que tratar de que no se te borre la cinta, ¿no? Ya en un rato me tengo que ir. Sí, estamos ahí. Sí. Ah, la taca taca. A ver acá, voy a mirar acá los tomas. Todo corrugado, amigo. Bueno, esta pared tiramos la mitad, una en el centro, uno en cada punta, pero la mitad va a estar regida por el barrido de puerta, o sea que no sé si van a quedar tres, porque no quiere toma atrás de la puerta, o sea que la puerta va a tener 70, va a tener 70 por acá, y de acá para allá la mitad, dos tomas. Acá lo mismo, eje, uno para un lado, otro para el otro, y acá bueno, a morir en este que estuvimos haciendo ayer. Después hay un par de pasadizos que también quiere que haya luz acá. No me acuerdo si mostré en la otra habitación. Había un par de... Iban cables para un lugar que yo no sabía y no podía detectarlo. Digo, ¿para dónde va? Miré todo el recorrido posible y había una puerta oculta que vendría a dar ahí adentro. Una especie de baulera, o no sé cómo se le llama. Sí, baulera, guardaútiles. Nada, y entraban para ahí los cables. Igual eran dos cables, pero quería saber el circuito. Acá vamos a tener que hacer lo mismo. Ubicar los tomas de manera tal de que si quiere dar vuelta al dormitorio, la cama de ahí o la cama de ahí, esté provisto de tomas en todos lados. Acá no sé si lo dije, pero bueno, como hay problemas de filtración de agua, este caño está muerto directamente, sale a esta caja, trae todo retornos y línea, no había división en ese momento de circuito, pero está remuerto. Pero como esto hay que desamurarlo y subirlo unos 7 centímetros, va un cordón de cemento, de concreto. Me voy a mandar con el caño por ahí adentro. Si no, hay que hacer ahí arriba, ya le dije. Hay que hacer ahí arriba la unión. Bueno, el ventiladorcito si quiere, tengo que pasar un retorno más. Pasar un retorno más, ahí tenemos. Hay que replantear varias cosas porque toda la iluminación es
lateral, así que acá hay que hacer un cañito, aunque sea que llegue hasta el tirante, una canaletita que llegue hasta el tirante y de ahí en cable cristal traerlo de neutro y 2 retornos. Obviamente tierra no, o tierra sí, para que no lloren, pero bueno, como va montado en tirante no, pero por el ventilador sí, le pondría tierra para que no lloren. Después va las luces del balcón, ahí lo tenemos. Ese de gorrita militar es el Chanta. Espero que lo hayan visto. Si hay algún amigo, bueno, decimos el Chanta cariñosamente. Cariñosamente. Chanta se le dice al jefe. Bueno, no sé. Todo esto igual lo desarmamos juntos, está en los videos. Hay un balde. Sé que había alguna gotera. Todo eso lo va a tener que ver también. Y vamos a esta parte, que es lo que le marqué. Acá tenemos este caño, obviamente cruza el tablero, o el futuro tablero, pero este lo vamos a matar. Vamos a salir de acá hasta allá, y de acá van a salir 2 caños, uno para llevar línea arriba y el otro para la combinada. Así que bueno, esa parte ya la tenemos más o menos clara. Ahora vamos a marcar marcamos con un zócalo que tenemos, porque no tenemos otra cosa, para que las líneas queden derechas, pero bueno, si la hago muy recta después no las puedo conectar en los conectores de las cajas. Los muchachos que laburan entienden. Lo que pasa que bueno, los haters, los giles, para criticar siempre pueden, pero estoy de a poco demostrándoles que el hablador hace. Ahí mi sobrino me pasó una captura de una moto Puma muy interesante. Lo que pasa es que ya estoy metido está por salir la Coupé Torino. Ya ahora tiene que salir. Ya está. Tengo el Daytona. Tengo la 750. La 750 está medio pelo. Pero no la quiero. O sea, medio pelo. Anda como un avión. Anda perfecto. El motor, freno, amortiguación. Pero estéticamente podría tapizarle el asiento, podría pintar el cuadro, podría pintar el tanque y bueno, cambiarle las luces, las micas, como se le llamaba en aquella época. Ahora, el Daytona lo desarmé y nada, me quedé ahí, porque tengo que poner todo de vuelta y listo, pero quería pintar el tanque, sacarle un bollito. Igual, los Daytona, Yamaha 400 Daytona, son blancos. Van blancos y deben ser blancos. Porque por algo es la muerte blanca, la máquina de ser viudas. Con ese Daytona yo le he ganado a motos grandes en serio. Es una moto que viene en caja de cesta. Venir en cuarta, gatillarla y que se pare de mano y hay que manejarla. Es la máquina de hacer viuda en serio, esta motito. La verdad que los japoneses, un lujo. Bueno, acá tenemos el baño, la verdad que no da ni para entrar porque orinan más afuera que adentro, es increíble. Y acá tenemos parte de los materiales que venimos utilizando. Bueno, este sería tablerito, material desplegado que quisieron poner al amigo Sergio en los reboques. Bueno, nada, quería hacer la horita de obra. Vamos a ver si ahí le marco al amigo Fabio antes de irme.
las cajas donde van a ir. Mañana la idea es chicotear todos los caños y la semana que viene empezar a cablear. No voy a llegar a tiempo a ver el lavadero hoy porque tengo que ir al otro trabajo. Pero bueno, no. Lo que me costó que suba la charlita de anoche. Me denunciaron un par de videos, un par de charlitas. Yo no sé para qué hacen eso, si ya están aprobados cuando se suben. O sea, pasan por un proceso de verificación y cuando autorizan yo lo libero. Bueno, me llega la notificación que hay denuncias porque los amigos de Don Gato, los de la pandilla de Don Gato Tools, se sienten zarpados, se van. Nada, ¿qué va a hacer? Lo triste es que a él lo siguen por lo que tiene, por lo que muestra. A él lo siguen por lo que tiene y por lo que muestra. A mí me siguen por lo que cuento y por lo que desarrollo en obra y por las herramientas que circunstancialmente compro para utilizar porque es mi hobby desde que soy un chico. Y nada, están orientadas al laburante. Así que fíjense al momento de usar las palabras, quién envidia a quién, porque a mí me siguen por lo que digo. No es que, a ver si nos entendemos, no me estoy preocupando por los que me siguen o no me siguen, sino el motivo por el cual despierto simpatía en algunos amigos, nada más. El gato despierta simpatía porque en 7, 10, 15, 20 minutos de video que hace, cuando hace largo el video, se hace el buenito y el amigo de todos. Y muestra fierros que por ahí son como Pampita. Pero nada, siempre te van a mostrar una mujer con la que no te vas a poder acostar. O sea, te van a excitar con algo que no vas a poder tener. Lo mío es distinto, lo mío es mostrar cuestiones cotidianas, charlitas, nada. Y somos un grupo de amigos que por suerte siempre alguno se va acercando y estamos los de siempre. Así que nada. Pero bueno, denuncian Don Gato y su pandilla. Me llegó la notificación, no digo que sea él, digo de donde creo que viene el asunto, porque es muy obvio. Pero bueno, nada. Ahí está quien les habla. Mañana relativamente tranquila la obra. Jueves con olor a viernes, se podría decir. Esta es la herramienta de la NASA de pasar losa que fabriqué. Ahí vamos a unir los tableros. Así que bueno. Vení que te marco acá lo que vamos a hacer. Uy, bien. Upa. Se armó el búnker allá atrás. No voy a dejar de filmar porque se le llega a caer. Va a dar mucha risa. Mirá, Fabio, amigo. Acá necesitamos unir esta con esta. Esta será un poquito más ancha y manda 2 caños. Uno de acá al tablero. Uno al tablero. Y el otro de la caja, que se van a juntar acá,
directamente a esa cajita. De acá aquí, Al tablero. de acá al tablero. Sí. Y de acá de ahí a la cajita. A la cajita. Hacela ancha porque voy a tener que poner. Por acá más o menos. Sí, hacela ancha, o sea, que pase. Vamos a pasar luz, vamos a pasar tomas y aire. 3 caños. 3 caños. Y uno que haga la combinada con él. Tranqui. Marcátelo para no olvidarte, pero bueno, ya estamos para tomar unos mates. Esta bancada, igual. Sí, acá sí, seguí hasta allá, 3 caños. Y acá, por ahí, de esta línea va para acá al tablero. Exacto. Y no te olvides de esto. Y esta va para allá. Sí. Acá. Y una vez que hiciste esto, ese, cortalo. Chao. Y ya, no controlé mi fuerza. Y ahí va a estar complicado. Acá para que voy a tener que adelantar un poquito más, a ver si cae cayendo. 6 van. Voy a tener que adelantar un poquito por acá. Ah, bueno, sí, que entren. Después hay que laburar allá adentro, acá en el entretecho. Pero bueno. Mira, acá. ¿Cómo? Sí, ese no te... Sí, un agujero. Y allá. Sí, ahí al redondo. Ahí. Y ahí, no te olvides. Porque si todo se complicase, de ahí puedo venir acá. Wow. Ahí. No me sé si me da el espesor para el tablero, ¿no? Si te quedan acá. Va a haber que pasarla esta pared. Va a haber que pasarla para murar el tablerar. ¿Sí? Después no te me olvides de esta. Este es un toque y agrandá acá un cachito ahí ya. Es un segundo. 11:30. Ya. Hoy la vamos a limpiar. Inmaculada está. No puse flash, pero esto es lo que yo les decía ahí.
La cantidad de cajas que quedan todavía para cambiar. Tal chanta lo quería filmar. Justo miró. Opa, opa, quedó la pala. Se va a ensuciar el pantalón de $100 que tiene puesto. Ahí va.
cómo tengo la cartuchera. Bueno, si se logró subir la charlita y pudieron ver, ya sabrán que eso lo tengo resuelto. Así que nada. No sé si me ven, no sé. ¿Cómo renegué tal vez? Nada, subió. Quedó ahí en espera. La subí de vuelta, quedó en espera de vuelta. Nada. La ansiedad porque yo les había puesto que iba a estar. Sé que muchos amigos esperan a veces la charlita. El día. No es tan importante, pero bueno, un grupo de amigos que nos juntamos. Cámara ancha. Van 4. ¿Está bien? Abrite hacia arriba la ventanita. Oye, piste de carrera. Sí. La pista, la autopista. La autopista del sur, de Cortázar. Pista de posada. Ya estamos, ya estamos. Lo que está haciendo está bien, así es como debe ser, pero hay dos detalles. Lo ordenó el chanta y el palo del secador tiene 50 centímetros como mucho. Bueno, amigo, ¿vas a tomar mate? Y ya te digo. No, falta un ratito. Bueno, vamos a explicar. Voy a poner la copa para
sacar luz, todo. Tengo igual la cámara acá. Voy a ir un poco. Pero para eso falta. Y vos que sos chiquito, no, sos flaquito. Y no. No, obviamente. No, que sabe hasta la cantidad de metros de cable que hay sacado, sabe todo, loco. Sí, no. ¿Vos te crees que yo le había dicho que me venda? Quiero comprarle un pedazo de varilla de hierro que hay allá de 5 octavos. Quiero hacer una barreta, pero la quiero hacer yo. Me dijo, sí, te lo vendo. ¿Vos te crees que se me cruza por la cabeza agarrada? Ni a pagar. Está contada ya. Cuando le invite la quiero comprar. Aparte yo no puedo. No está en mi esencia. La verdad que. Sí. Ahora te haces el culo con eso, ¿sabes qué? No sabés quién vivía acá. Me la agarraba a la loca, la va. Capaz que vivía el doctor Chapatina, ¿no? Le agarraba cintazo a la loca, bueno. Me agarraba pintada, ¿no? Por tanto, Ah, sí, si era un profesional o algo, te ponen una camisa, una corbata, cinturón, todo. Todo viene picu. Claro, todo. Ah, como los chetos, digamos. No, quería pinta, Claro. ¿Qué hay mucho? La banda, ¿no? La caja que no. Si te ponemos toda esta paqueta de tinta, vas a tener lo mismo. Sí. Se ve que engordó o no le importó nada, Pablo. No se toca. Ay, Dios. Anda así, te tiene loco. ¿Qué calienta en serio la tacata acá? Taca. Y la punta también se está. La punta también se está gastando. Esta lo que pasa es que hay que afilar la lima. La moradora la destemplar. Sí. ¿Vas a hacer la chiquitita esa? A mí no te ayudo.
infección. Bueno, gente. Nos estamos viendo ya una horita de obra, la obra ATR. Nada, nos estamos viendo desde el otro trabajo. Mando un saludo. Ahora, Y a ver, estamos a 10 minutos. Nos fuimos.